En las bulliciosas calles de Bagdad, donde el sol del desierto se filtraba a través de los toldos de los mercados y el aroma de las especias se mezclaba con el polvo de la arena, nací yo, Abdullah. Era el hijo menor de una familia humilde, pero trabajadora. Mi padre, un comerciante de telas que había heredado el oficio de su abuelo, pasaba sus días regateando en el zoco, mientras mi madre tejía alfombras en el patio de nuestra modesta casa de adobe. Desde pequeño, aprendí el valor del esfuerzo. Ayudaba a mi padre a cargar los rollos de seda y lana, y a mi madre a teñir los hilos con colores vibrantes extraídos de las plantas del desierto. Bagdad era una ciudad de maravillas en aquellos tiempos, bajo el reinado del gran califa, un lugar donde las caravanas llegaban de tierras lejanas, trayendo historias de reinos perdidos y tesoros ocultos. Mi infancia transcurrió entre el bullicio de los vendedores ambulantes y las sombras de las mezquitas, donde los imanes recitaban versos del Corán que resonaban como ecos divinos. Recuerdo con claridad cómo, a los 10 años, mi padre me llevó por primera vez a una caravana. «Abdullah, hijo mío», me dijo con su voz grave y ronca por el humo de las pipas, «la vida es como un camello. Fuerte, resistente, pero si no lo guías con sabiduría, te llevará por caminos errados». Aquel día vi por primera vez aquellos animales imponentes, con sus jorobas que almacenaban agua para los largos viajes a través del desierto. Me fascinaron. Soñaba con poseer mi propia recua, con ser el dueño de una flota que cruzara las dunas hacia Basora, Damasco o incluso más allá, hacia las tierras de los persas. Los años pasaron como el viento del siroco, y con ellos llegó la herencia de mis padres. Mi padre falleció en una tormenta de arena durante un viaje comercial, dejando atrás una modesta fortuna, algunas monedas de oro, un par de camellos y el conocimiento del oficio. Mi madre, con el corazón roto, me entregó todo lo que quedaba. «Usa esto con prudencia, Abdullah», me susurró en su lecho de muerte, sus ojos llenos de una sabiduría que solo el dolor puede otorgar. La avaricia es un veneno que corrompe el alma. Juré honrar sus palabras, pero la juventud me hacía impaciente. Con el dinero heredado compré más camellos, primero 10, luego 20, hasta llegar a 80. Los alquilaba a los mercaderes de las caravanas que se dirigían a los confines del imperio del califa. Ganaba bien. Mi reputación crecía. Los mercaderes me buscaban por la robustez de mis animales y por mi honestidad en los tratos. Una tarde, mientras regresaba de Basora con mi recua, el sol se ponía tiñendo el desierto de tonos anaranjados y rojos, como si el cielo mismo sangrara. Detuve a los camellos junto a una fuente sombreada por un viejo árbol de dátiles. Un oasis improvisado en medio de la vastedad árida. Los animales pastaban tranquilamente, mascando las hierbas secas que crecían alrededor del agua. Me senté a la sombra, exhausto pero satisfecho, contando mentalmente las monedas que había ganado en el viaje. El sonido del agua goteando era como una melodía calmante, y el aire traía el fresco del atardecer. Fue entonces cuando apareció él, un derviche, un peregrino errante, caminando con paso lento y deliberado hacia Basora. Vestía una túnica raída, polvorienta por los caminos, y llevaba un bastón tallado con inscripciones antiguas. Su rostro, surcado por arrugas profundas, reflejaba una vida de meditación y privaciones. Nos saludamos con el tradicional «As-salamu alaikum», y él respondió con una voz serena, como el murmullo del viento en las palmeras. Compartimos nuestras provisiones. Yo saqué dátiles secos y pan de cebada. Él unas nueces y un poco de queso de cabra. Comimos en silencio al principio,
pero pronto la conversación fluyó como el Nilo en época de crecida. El derviche, al ver mi numerosa recua de camellos, sonrió con una expresión enigmática. «Hermano», me dijo, «tienes una fortuna en patas, pero ¿sabes que cerca de aquí, en las entrañas de una montaña, yace un tesoro infinito? Tan vasto que podrías cargar tus 80 camellos con oro y piedras preciosas, y aún quedaría para miles más». Sus palabras me golpearon como un rayo en la noche. Mi corazón latió con fuerza. La codicia, esa semilla dormida en el alma de todo hombre, comenzó a germinar. Me arrojé a su cuello, implorándole que me revelara el lugar. «Te daré un camello cargado en agradecimiento», le ofrecí, mi voz temblando de excitación. Pero el derviche, con su sabiduría ascética, negó con la cabeza. «Hermano, tu oferta no guarda proporción con lo que te ofrezco. Podría guardar el secreto y no hablar más, pero te valoro. Hagamos un trato justo. Iremos juntos a la montaña, cargaremos los 80 camellos y nos repartiremos por igual. 40 para ti, 40 para mí. Luego, cada uno tomará su camino». Acepté sin dudar, aunque en mi interior sentía que la ambición crecía como un árbol poderoso, enraizándose en mi ser. Reuní los camellos y nos encaminamos hacia un valle rodeado de montañas altísimas, accesible solo por un sendero estrecho, donde un camello apenas podía pasar de frente. El viaje fue arduo. El sol nos abrasaba durante el día, y las noches eran frías como el acero. Conversamos sobre la vida, la fe y los misterios del mundo. El derviche me hablaba de renuncia, de cómo las riquezas materiales eran ilusiones que ataban el alma. Yo asentía, pero mi mente ya soñaba con palacios de oro y joyas que brillaban como estrellas. Finalmente llegamos al valle. El derviche recogió ramas secas y las apiló en una hoguera. Encendió el fuego con polvos aromáticos que sacó de su bolsa y pronunció palabras incomprensibles, un conjuro antiguo que hizo temblar la tierra. A través del humo denso, la montaña se abrió como una flor al amanecer, revelando un palacio magnífico en su centro. Sus paredes y columnas resplandecían con rubíes incrustados, y el aire se llenaba de un brillo etéreo. Abrimos la puerta repujada en oro, y ante mis ojos deslumbrados se extendían montones de oro y piedras preciosas, esmeraldas verdes como oasis, zafiros azules como el cielo nocturno, diamantes que capturaban la luz como prisioneros eternos. Mi codicia se lanzó sobre ellos como un águila sobre su presa. Llené las bolsas de mis camellos con frenesí, notando que el derviche prefería las gemas al oro. Copié su ejemplo, cargando hasta el último animal. Antes de cerrar la montaña, el derviche tomó una jarra de plata y extrajo una cajita de madera de sándalo que contenía una pomada. «Esto es un secreto mayor», me dijo, guardándola en su seno. Pronunció las palabras mágicas de nuevo, y la montaña se selló. Repartimos los camellos, 40 para cada uno. Le agradecí efusivamente, abrazándolo con alegría fingida, pero en mi corazón la semilla de la avaricia ya era un bosque impenetrable. No había caminado 100 pasos cuando la codicia se apoderó completamente de mi alma. Miré atrás y vi al derviche alejándose con sus 40 camellos, cargados de riquezas que, en mi mente enfebrecida, me pertenecían por derecho. ¿Por qué cederle tanto?, pensé. Él es un mendigo errante, acostumbrado a la pobreza. Conoce el secreto del tesoro. Puede volver cuando quiera. Yo, en cambio, he trabajado toda mi vida por esto. Detuve mi recua y retrocedí corriendo, gritando para que se detuviera. «¡Hermano! ¡Hermano!», exclamé, jadeando por el esfuerzo.
El derviche se volvió, su rostro sereno contrastando con mi agitación. «He reflexionado», le dije, fingiendo preocupación. «Eres un hombre de oración y devoción, no un caravanero. 40 camellos son demasiados para ti. Te verás en apuros para guiarlos por los caminos del desierto. Quédate con 30 y déjame 10 más para aliviar tu carga». Él me miró con ojos sabios, pero accedió. «Tienes razón, no lo había pensado», respondió con humildad. Escogí 10 camellos robustos y los incorporé a los míos, pero la facilidad con que cedió avivó aún más mi avaricia. Volví a retroceder poco después, repitiendo el mismo argumento con palabras dulces y persuasivas. 10 más, hermano, para que tu viaje sea ligero como el viento. De nuevo cedió, y me llevé otros 10. Besos, bendiciones y promesas de eterna gratitud fluyeron de mis labios como miel envenenada. Finalmente le entregué el último camello, y él me dijo: «Haz buen uso de estas riquezas, Abdullah. Recuerda que Dios te las ha dado, y también puede quitártelas si no socorres a los necesitados. La misericordia divina deja a los pobres en el desamparo para que los ricos ejerzan su caridad y merezcan el paraíso». Sus palabras resonaron en mis oídos, pero mi deseo de poseerlo todo las ahogó. Mientras le daba las gracias por devolverme mis 40 camellos originales, mi mente se fijaba en la cajita de sándalo que guardaba en su seno. «Un hombre como tú, que ha renunciado a las vanidades del mundo, no necesita pomadas perfumadas», le rogué. En mi interior estaba resuelto a quitársela por la fuerza si era necesario, pero el derviche, con su bondad infinita, la sacó y me la entregó. «Tómala, si tanto la deseas», dijo con un suspiro. Abrí la cajita ansiosamente. Dentro, una pomada amarillenta emitía un aroma exótico, como de flores olvidadas en un jardín encantado. «Dime, hermano, ¿cuáles son las virtudes de esta pomada?», pregunté, mi voz temblando de anticipación. «Son prodigiosas», respondió. «Si la frotas en el ojo izquierdo, cerrando el derecho, verás todos los tesoros ocultos en las montañas del mundo. Pero si la aplicas al ojo derecho, perderás la vista para siempre». Maravillado, le imploré que me frotara el ojo izquierdo. Accedió, y apenas tocó mi párpado, un velo se levantó ante mis ojos. Vi tesoros infinitos, cuevas llenas de oro en las montañas de Persia, ríos de diamantes en las tierras del este, palacios subterráneos rebosantes de joyas. La codicia me fatigaba, pero no podía apartar la mirada. «Ahora frota el ojo derecho», insistí, ignorando su advertencia. «Quiero ver más, aún más riquezas». Él se negó al principio. «Hermano, ya te lo dije, perderás la vista». Pero sonreí, convencido de que mentía para guardarse el secreto. «Es imposible que tenga cualidades contrarias. Tú no quieres que vea todo». Finalmente cedió a mis ruegos. Cerré el ojo izquierdo y él frotó el derecho. Cuando abrí los ojos, la oscuridad me envolvió como un manto eterno. Estaba ciego, perdido en un abismo negro. Me arrojé a sus pies, suplicando: «Hermano, devuélveme la vista. Tú que eres sabio, debe haber un remedio». «Desventurado», respondió con tristeza. «Hice todo para evitarte esta desdicha. Conozco secretos, pero no el de devolver la visión». Reunió mis 80 camellos y se alejó, dejándome solo con mis lágrimas y súplicas. Caminé perdido por las montañas durante días, hasta que peregrinos me encontraron y me llevaron ante el califa. Desde entonces, juro no recibir limosna sin una bofetada, como castigo por mi estupidez. La ambición me cegó, y merezco recordarlo cada día. La oscuridad era absoluta, como si el mundo entero se hubiera apagado. No había sombras, no había destellos,
solo un vacío negro que se extendía en todas direcciones. Me tambaleaba, con las manos extendidas hacia adelante, buscando algo, cualquier cosa, que me diera un indicio de dónde estaba. El eco de mis propios pasos resonaba en las montañas, pero no había nadie que respondiera a mis gritos. El derviche se había ido, llevándose mis 80 camellos, mis riquezas, mi orgullo. Todo lo que me quedaba era la cajita de sándalo, vacía, apretada contra mi pecho como un recordatorio cruel de mi codicia. Caí de rodillas, con la arena ardiente quemándome las palmas. «¿Por qué, Alá? ¿Por qué me has abandonado?», murmuré, aunque sabía que no era Alá quien me había traicionado, sino yo mismo. Las palabras del derviche resonaban en mi mente. «Haz buen uso de estas riquezas». Pero yo no había escuchado. Había tomado todo lo que él ofrecía, y luego exigí más hasta que lo perdí todo. Mi vida, que una vez estuvo llena de promesas, ahora era un desierto más árido que el que me rodeaba. No sé cuánto tiempo estuve allí, perdido en mi desesperación. El sol abrasaba mi piel durante el día, y el frío de la noche me hacía tiritar. Bebía de los pequeños charcos que encontraba palpando la roca, y comía las pocas hierbas que mis manos podían arrancar. Pero el hambre y la sed eran lo de menos. El verdadero dolor era la soledad. Recordaba los días en Bagdad, cuando mi madre me abrazaba y mi padre me enseñaba a guiar los camellos. Recordaba las risas en el mercado, el bullicio de las caravanas, la calidez de un hogar que ya no existía. Todo eso parecía un sueño lejano, roto por mi propia ambición. Un día, o quizás una noche, ya no podía distinguirlos, escuché pasos acercándose. Eran ligeros como los de un animal, pero acompañados por el tintineo de cascabeles. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz ronca por la falta de uso. Una voz suave, femenina, respondió: «Tranquilo, viajero, somos peregrinos camino a la Meca». «¿Qué te ha sucedido?». Me arrastré hacia el sonido, extendiendo las manos como un niño perdido. Les conté mi historia, o al menos una versión de ella. El encuentro con el derviche, el tesoro, la pomada, mi ceguera. Omití mi codicia, mi traición. No podía soportar confesar la verdad. La mujer que se presentó como Aisha era la líder de un pequeño grupo de peregrinos. Me ofrecieron agua y dátiles y me ayudaron a levantarme. «Ven con nosotros», dijo Aisha. «Te llevaremos a Bagdad, donde podrás encontrar refugio». Acepté, no porque tuviera esperanza, sino porque no tenía otra opción. Caminé con ellos, guiado por sus voces y el roce de sus manos. Cada paso era una prueba de mi fragilidad, un recordatorio de lo que había perdido. Los peregrinos eran amables, pero sentía sus miradas de lástima, aunque no pudiera verlas. Me contaron historias de sus viajes, de los milagros que habían presenciado en el desierto, de la bondad de los extraños. Pero sus palabras no podían llenar el vacío en mi corazón. Cuando llegamos a Bagdad, la ciudad que una vez fue mi hogar, todo era diferente. Los sonidos eran los mismos, los gritos de los vendedores, el rebuznar de los burros, las campanas de las mezquitas. Pero ahora eran un caos que no podía descifrar. Aisha me llevó ante el palacio del califa, diciendo que él era conocido por su justicia y misericordia. «Quizás pueda ayudarte», dijo. Me dejaron en la gran plaza, frente a las puertas doradas del palacio, con una manta raída y un cuenco para pedir limosna. «Que Alá te proteja», fue lo último que dijo Aisha antes de partir. Me senté allí con la cabeza gacha, escuchando el paso de la multitud. No quería pedir, pero el hambre me obligó. Extendí el cuenco y murmuré: «Por el amor de Alá, una limosna para un ciego».
Las primeras monedas cayeron, pero con ellas vino un golpe en la mejilla. Me quedé atónito. «¿Qué haces?», exclamé. El hombre, un comerciante con voz áspera, respondió: «Toma tu limosna, mendigo, pero no esperes caridad sin precio». Las lágrimas quemaron mis ojos ciegos. Entonces decidí. Cada limosna que recibiera vendría con una bofetada, como castigo por mi estupidez. Era mi manera de recordar, de pagar por mi avaricia. Los días se convirtieron en semanas. Me convertí en una figura conocida en la plaza. Abdullah, el mendigo ciego que exigía un golpe por cada moneda. Algunos se burlaban, otros me compadecían. Pero todos me daban lo que pedía. Cada bofetada era un eco de mi error, una lección grabada en mi carne. Pero también, en la oscuridad, comencé a escuchar. Escuchaba las historias de los que pasaban, los mercaderes quejándose de los impuestos, los niños riendo en sus juegos, las mujeres susurrando sobre los rumores de la corte. La ceguera me había robado los ojos, pero me había dado oídos. Una mañana, un hombre se acercó. Su voz era profunda, autoritaria, pero no cruel. «Abdullah, el mendigo ciego», dijo, «he oído de ti. Ven, cuéntame tu historia». Supe de inmediato que no era un hombre común. Lo seguí, guiado por sus sirvientes, hasta una sala donde el aroma del incienso llenaba el aire. Era el gran califa. Temblando le conté mi historia, esta vez sin omitir nada, mi codicia, mi traición, mi castigo. Cuando terminé, hubo un silencio largo. «Tu historia es una lección, Abdullah», dijo el califa, «pero aún tienes mucho que aprender. Quédate en Bagdad y que tu vida sea un testimonio de la verdad». La vida como mendigo no era lo que había soñado cuando guiaba mis camellos por las rutas del desierto. Pero en la plaza del palacio, bajo el sol abrasador y las noches frías, encontré una extraña forma de existir. La ceguera me había despojado de todo, pero también me había dado algo inesperado. Tiempo. Tiempo para pensar, para recordar, para escuchar. La ciudad de Bagdad seguía su curso, ajena a mi dolor, pero yo me convertí en parte de su pulso. Los niños me llamaban el ciego del bofetón, y los ancianos me contaban historias de los días en que el califa anterior gobernaba. Cada día era una lucha, pero también una oportunidad para reflexionar. Mi cuenco se llenaba lentamente. Monedas de cobre, a veces de plata, siempre acompañadas de un golpe. Algunos lo hacían con saña, otros con timidez, como si temieran herirme. Pero yo lo aceptaba todo. Cada bofetada era un recordatorio de mi caída, un eco de la pomada que me cegó. A veces, en la quietud de la noche, palpaba la cajita de sándalo, ahora vacía, y me preguntaba si el derviche había sido un hombre o un espíritu enviado por Allah para probarme. Su rostro, que apenas recordaba, se desvanecía en mi memoria, pero sus palabras seguían vivas. Dios te las ha dado, y también puede quitártelas. Una tarde, mientras el calor hacía temblar el aire, una niña se acercó. Su voz era dulce, como el canto de un pájaro. «Señor ciego», dijo, «¿por qué pides un golpe con cada moneda?» Me sorprendí. Nadie había preguntado antes. Le conté una versión suavizada de mi historia. El tesoro, la pomada, la ceguera. Pero no mencioné mi codicia. Ella escuchó en silencio, y luego sentí una moneda caer en mi cuenco, pero no hubo bofetada. «No quiero golpearte», dijo. «Eres bueno». Sus palabras me atravesaron como una daga. ¿Bueno? No lo era, pero su bondad me hizo desear serlo. Comencé a hablar más con los que pasaban. Les pedía que me contaran sus historias a cambio de mis súplicas. Así supe de Fátima, una viuda que vendía pan para alimentar a sus hijos, de Yusuf, un joven poeta que soñaba con cantar para el califa, de Omar,
un mercader que había perdido todo en un naufragio. Sus vidas, llenas de luchas y esperanzas, me hacían sentir menos solo. Empecé a compartir las monedas que recibía con otros mendigos, especialmente con los niños que vagaban por las calles. Al principio lo hacía por culpa, pero pronto descubrí que dar aliviaba mi corazón más que cualquier riqueza. Una noche, un hombre se acercó. Su voz era familiar, aunque no podía ubicarla. «Abdullah», dijo, «he oído que cuentas historias. Cuéntame la tuya, y que sea la verdad». Algo en su tono me hizo obedecer. Le conté todo. Mi traición al derviche, mi obsesión por la pomada, mi ceguera autoinfligida. Cuando terminé, él guardó silencio. Luego sentí una moneda caer en mi cuenco, seguida de un golpe suave, casi un roce. «Tu historia es un espejo, Abdullah», dijo. «Úsala para enseñar a otros». Antes de que pudiera preguntar quién era, se fue. Al día siguiente, un rumor corrió por la plaza. El califa había convocado a los narradores de historias para un gran festival. Me pregunté si mi historia, llena de vergüenza, podría ser digna de tal escenario. Pero algo en mí, quizás la semilla de una nueva esperanza, me impulsó a intentarlo. Pedí a un joven que me guiara al palacio, decidido a compartir mi verdad con el mundo, aunque fuera con un cuenco y una bofetada como único legado. El rumor del festival de narradores había encendido Bagdad como una antorcha en la noche. Las calles vibraban con el eco de los tambores y las flautas, y el aroma de las especias asadas se mezclaba con el murmullo de la multitud que se dirigía al palacio del califa. Yo, Abdullah, el mendigo ciego, caminaba entre ellos, guiado por un joven llamado Hassan, un chico de voz alegre que había aceptado llevarme a cambio de unas pocas monedas. Mi cuenco tintineaba con las limosnas del día, y mi corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué podía ofrecer un hombre como yo, ciego y roto, en un escenario donde poetas y bardos competirían con palabras que brillaban como joyas? Hassan me describía todo con entusiasmo. Los estandartes de seda ondeando en las torres del palacio, los mercaderes vendiendo dulces de miel y almendras, las danzarinas girando como remolinos de colores. Aunque no podía verlos, sus palabras pintaban imágenes en mi mente, más vívidas que cualquier tesoro que hubiera contemplado en la montaña encantada. «Abdullah», dijo Hassan, «dicen que el califa apremia a los narradores con oro, pero también con su respeto. Si tu historia es buena, podrías cambiar tu suerte». Reí con amargura. ¿Suerte? Mi suerte se había perdido en el momento en que la pomada tocó mi ojo derecho. Llegamos a la gran plaza del palacio, donde el bullicio era ensordecedor. Los narradores ya habían comenzado. Uno hablaba de un héroe que venció a un dragón. Otro recitaba un poema sobre el amor perdido en las dunas. Me senté en un rincón esperando mi turno, con la cajita de sándalo vacía en mis manos como un talismán inútil. Cuando el heraldo llamó mi nombre, un silencio curioso se extendió. «¿Abdullah, el mendigo ciego?», dijo con incredulidad. Hassan me ayudó a subir al estrado, y sentí cientos de ojos que no podía ver clavados en mí. «Comendador de los creyentes, nobles de Bagdad, hermanos y hermanas», comencé, mi voz temblorosa al principio pero ganando fuerza. «No soy poeta ni héroe. Soy un hombre que una vez tuvo todo y lo perdió por su propia mano. Esta es mi historia. Conté todo. Mi infancia en los mercados, la herencia de mis padres, los 80 camellos que me dieron prosperidad. Describí el encuentro con el derviche, el tesoro en la montaña, la codicia que creció como un fuego incontrolable. No omití mi traición. Cómo engañé al derviche para quedarme con sus camellos,
ni mi obsesión por la pomada que me cegó. Cada palabra era un peso que dejaba caer, un alivio y una condena al mismo tiempo. La multitud escuchaba en silencio. Cuando llegué al momento de mi ceguera, mi voz se quebró. Fui cegado por mi propia ambición, dije. Y ahora, cada limosna que recibo viene con una bofetada, porque así lo he querido, para no olvidar nunca el precio de mi error. Terminé, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Luego, un aplauso tímido comenzó, creciendo hasta convertirse en un rugido. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, no de tristeza, sino de algo nuevo. La sensación de haber sido escuchado. El califa, cuya presencia sentía aunque no podía verlo, habló. Abdullah, tu historia no es de héroes ni dragones, pero es verdadera. Nos recuerda que la riqueza del alma es más valiosa que el oro. Quédate en mi corte esta noche y compartiremos el pan. Atónito acepté. Esa noche, en los salones del palacio, comí junto a nobles y poetas, guiado por Hassan, que no se separaba de mi lado. Pero mientras el vino y las risas llenaban el aire, mi mente volvía a la plaza, a mi cuenco, a mi vida de mendigo. ¿Era esto un nuevo comienzo o solo un sueño pasajero? Los días siguientes fueron extraños. La gente comenzó a buscarme, no solo para darme limosnas, sino para escuchar mi historia. Algunos traían regalos, pan, dátiles, incluso una túnica nueva. Pero yo seguía exigiendo la bofetada con cada moneda. ¿Por qué sigues con eso, Abdullah?, me preguntó Hassan una mañana. Tu historia ha tocado a muchos. Podrías dejar de mendigar. Sacudí la cabeza. La bofetada no es solo un castigo, respondí. Es una lección para mí y para ellos. Nadie debe olvidar que la codicia ciega más que cualquier pomada. Una tarde, un anciano se acercó. Su voz era frágil, pero sus palabras tenían peso. Abdullah, he oído tu historia, y creo que el derviche no fue un hombre común. Quizás fue un enviado de Allah, una prueba para tu alma. Sus palabras me estremecieron. Había pensado lo mismo en las noches solitarias, pero escucharlas de otro me hizo dudar. ¿Y si el derviche aún estaba allí, en alguna parte, con mis camellos y mi tesoro? La idea era absurda, pero encendió una chispa en mi corazón. Decidí que, aunque ciego, buscaría respuestas. Pedí a Hassan que me ayudara a preparar un viaje. Regresaré al valle, le dije, no para buscar tesoros, sino para encontrar paz. El viaje al valle fue una locura, o eso decía Hassan. ¿Cómo encontrarás un lugar que no puedes ver?, preguntaba, su voz llena de preocupación. Pero yo estaba decidido. La ceguera había robado mis ojos, pero no mi memoria. Recordaba el olor del desierto, el sonido del viento entre las montañas, el calor del sol en mi piel cuando llegamos al lugar donde el derviche abrió la montaña. Hassan, mi guía fiel, aceptó acompañarme aunque no sin protestar. Llevábamos provisiones modestas, pan, agua y una manta para las noches frías. Mi cuenco y la cajita de sándalo venían conmigo, como recordatorios de mi pasado. El camino fue arduo. Hassan describía el paisaje, dunas doradas, rocas afiladas, un cielo tan claro que dolía mirarlo. Yo no podía verlo, pero sentía el desierto en cada paso. El calor era implacable y el polvo se metía en mi boca, pero algo me impulsaba a seguir. ¿Qué buscas, Abdullah?, preguntó Hassan una noche mientras descansábamos junto a una fogata. No lo sé, admití. Tal vez una respuesta, tal vez un perdón. Él no respondió, pero sentí su mano en mi hombro, un gesto de apoyo silencioso. Tras días de viaje, llegamos al valle. Lo supe por el eco de nuestras voces, que resonaban contra las montañas altísimas. «Es aquí», dije,
mi corazón acelerado. Palpé el aire, buscando la fuente donde me había sentado con el derviche. Hassan encontró un árbol seco, quizás el mismo bajo el cual compartimos nuestra comida. «No hay nada aquí, Abdullah», dijo, «solo rocas y arena». Pero yo insistí. «Busca ramas secas, haz una hoguera, como él lo hizo». Hassan obedeció, aunque su tono era escéptico. Encendió el fuego y el aroma de la madera quemada llenó el aire. «Ahora, espera», dije, aunque no sabía qué esperaba. No tenía los polvos aromáticos del derviche, ni conocía sus palabras mágicas. Pero me arrodillé junto al fuego y recé, algo que no había hecho con sinceridad desde mi infancia. Pedí perdón a Allah, al derviche, a mí mismo. El viento sopló, levantando arena, y por un momento creí escuchar un susurro, como una voz lejana. Pero la montaña no se abrió. No hubo palacio de rubíes ni tesoros relucientes, solo silencio. Hassan me ayudó a levantarme. «No hay nada aquí, Abdullah», repitió. Pero yo sonreí. Tal vez no necesitaba encontrar un tesoro, sino dejar ir el que perdí. En ese momento sentí una ligereza que no había conocido desde mi ceguera. La codicia que me había consumido se desvanecía, como el humo de la hoguera. Decidimos regresar a Bagdad, pero antes enterré la cajita de sándalo bajo el árbol seco. «Que se quede aquí», dije. «No la necesito más». De vuelta en la ciudad, algo había cambiado en mí. Seguía siendo el mendigo ciego, pero ya no cargaba el peso de la culpa. Las bofetadas seguían viniendo con cada limosna, pero ahora las recibía con una extraña paz. Contaba mi historia a quien quisiera escuchar, y cada vez más personas se detenían. Algunos me ofrecían trabajo como narrador, otros me traían comida sin exigir nada a cambio. Pero yo seguía en la plaza, porque allí, entre los humildes, sentía que pertenecía. Una noche soñé con el derviche. Su rostro era borroso, pero su voz era clara. «Abdullah», dijo, «la verdadera riqueza está en lo que das, no en lo que tomas». Desperté con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. Por primera vez, sentí que mi ceguera no era solo un castigo, sino una puerta hacia algo mayor. Quizás, pensé, mi historia podría iluminar a otros, aunque yo nunca volviera a ver la luz. El sol de Bagdad seguía su curso eterno, alzándose sobre los minaretes y bañando las calles con un resplandor dorado que yo solo podía imaginar. Los días como mendigo en la plaza del palacio se habían convertido en mi rutina, pero ya no eran una carga. Mi cuenco seguía recibiendo monedas acompañadas de bofetadas, y yo las aceptaba con una calma que había aprendido a cultivar. Cada golpe era un recordatorio, pero también una oportunidad para compartir mi historia. La gente de Bagdad me conocía ahora no solo como el ciego del bofetón, sino como Abdullah, el narrador, el hombre cuya vida era una advertencia y una lección. Hassan, mi joven guía, se había convertido en más que un compañero. Era como un hijo. Cada mañana llegaba con su risa contagiosa, contándome los rumores del mercado o describiéndome los colores del amanecer. «Abdullah», me decía, «la ciudad está cambiando por ti. La gente habla de tu historia como si fuera una fábula de los antiguos». Yo sonreía, incrédulo. ¿Cómo podía un hombre roto como yo cambiar algo? Pero las palabras de Hassan me hacían reflexionar. Quizás mi ceguera no era el final, sino un nuevo comienzo. Un lienzo en blanco donde podía pintar algo más grande que mi codicia pasada. Una tarde, mientras el calor del mediodía hacía temblar el aire, un grupo de niños se acercó. Sus voces eran un coro de curiosidad y risas. «Abdullah, cuéntanos tu historia», gritaron. Me senté en la manta raída que ahora era mi hogar, y ellos se acomodaron a mi alrededor como polluelos bajo las alas de una gallina. Les conté mi viaje, los camellos,
el derviche, el tesoro en la montaña, la pomada que me cegó. Pero esta vez añadí algo nuevo. Escuchad, pequeños, dije, la codicia es un fuego que consume todo lo que toca. Pero la generosidad, la bondad, esas son las verdaderas riquezas. No necesitan oro ni joyas, solo un corazón abierto. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, o eso me imaginaba, porque sus silencios eran profundos, interrumpidos solo por susurros de asombro. Cuando terminé, una niña, cuya voz era suave como el roce de la seda, dijo, «Abdullah, si pudieras ver otra vez, ¿volverías a buscar el tesoro?» La pregunta me tomó por sorpresa. Reflexioné un momento, palpando la cajita de sándalo que ya no llevaba conmigo, enterrada bajo el árbol del valle. «No», respondí. El tesoro que buscaba no era más que una sombra. Ahora sé que la verdadera riqueza está aquí, en compartir, en escuchar, en estar con vosotros. La plaza se llenó de historias. Otros mendigos, inspirados por mí, comenzaron a contar sus propias vidas, tragedias, esperanzas, pequeños triunfos. La plaza del palacio, antes un lugar de paso, se convirtió en un espacio de comunidad. Los mercaderes dejaban pan y frutas. Los poetas recitaban versos y los niños traían flores silvestres que colocaban a mi lado. Yo compartía mis limosnas con los más necesitados, y aunque mi cuenco nunca estaba lleno, mi corazón lo estaba. La ceguera me había enseñado a ver de una manera que nunca imaginé, a través de las voces, las risas, los llantos de los demás. Una noche, mientras la ciudad dormía, un hombre se acercó. Su paso era firme, su voz grave y familiar. «Abdullah», dijo, «he vuelto a escuchar tu historia». Mi corazón dio un vuelco. Era el mismo hombre que, meses atrás, me había pedido la verdad y me había dado una moneda con un golpe suave. «Gran califa», susurré inclinando la cabeza. Él rió suavemente. «No necesitas inclinarte. Tu historia ha llegado a los confines de mi imperio. Los hombres hablan de Abdullah, el ciego que enseña con su dolor. Quiero que vengas a mi corte, no como mendigo, sino como consejero. Tu voz debe ser escuchada». Me quedé sin palabras. «¿Yo, un mendigo, consejero del califa? No soy digno», murmuré. Pero él insistió. «Tu humildad te hace digno. Has aprendido lo que muchos nunca comprenden, que la riqueza no está en lo que posees, sino en lo que das». Acepté no por ambición, sino porque sentía que era un nuevo propósito. Al día siguiente, Hassan me llevó al palacio. Las puertas se abrieron, y aunque no podía verlas, imaginé su esplendor. Columnas de mármol, tapices bordados, el aroma del incienso flotando en el aire. En la corte, mi vida cambió. Ya no mendigaba, pero seguía pidiendo una bofetada simbólica por cada consejo que daba para no olvidar. Los nobles me escuchaban, y mis palabras, nacidas de la oscuridad, traían luz. Hablaba de la codicia como un veneno, de la generosidad como un bálsamo, de la humildad como un camino hacia Alá. El califa me dio una pequeña casa cerca del palacio, donde Hassan y otros mendigos podían visitarme. Pero yo seguía volviendo a la plaza, porque allí estaba mi corazón, entre los humildes, los olvidados, los que me habían enseñado a vivir de nuevo. Una mañana, mientras hablaba con un grupo de jóvenes, sentí una presencia. No era una voz ni un sonido, sino una sensación, como si el viento trajera un mensaje. Cerré los ojos, aunque no necesitaba hacerlo, y vi en mi mente al derviche. Su rostro era claro ahora, no como un recuerdo, sino como una visión. «Abdullah», dijo, «has encontrado el verdadero tesoro». Desperté de mi trance con una sonrisa. No sabía si era un sueño, una visión o un milagro, pero no importaba. Había encontrado paz.
Mi historia se extendió más allá de Bagdad. Viajeros de Damasco, de Basora, incluso de tierras lejanas, venían a escuchar al ciego que hablaba de riquezas invisibles. No buscaba gloria, solo compartir lo que había aprendido. Cada bofetada que recibía era ahora un regalo, un recordatorio de que el dolor puede transformarse en sabiduría. Y aunque nunca volví a ver la luz del sol, vi algo más grande. La luz del alma humana, que brilla más fuerte cuando se comparte. Así, mi vida como Abdullah, el mendigo ciego, se convirtió en algo más. No era un héroe, ni un poeta, ni un rey. Era un hombre que había caído y aprendido a levantarse, no para sí mismo, sino para los demás. Y en esa oscuridad encontré mi propósito, ser una voz que recordara al mundo que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en bondad, en humildad, en amor. Y así termina la historia de Abdullah, una lección sobre el verdadero valor de la vida. Amigos de Cuentos del Conejo, si esta historia os ha tocado el corazón, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún relato. Compartid vuestros pensamientos en los comentarios. Nos encanta leeros. Juntos, hagamos crecer esta comunidad de cuentos que inspiran. Hasta la próxima historia.